25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Hay una maravillosa parábola, historia que Jesús habla, enseña, y que hoy quiero compartir también con ustedes. Como título a esta palabra, a este sermón, le puse ser productivo. Amén. Ser productivo. ¿Saben que el otro día, hace 2 semanas, mi hijo Lucas terminó el colegio, no llegó, gracias a Dios, terminó la secundaria, no se llevó ninguna materia? Entonces le dijeron, los que no se llevan materia ya no es necesario que vengan, va a correr la falta, pero no tienen que venir, porque ya no hay más nada para hacer, van a venir lo que adeudan materias. Entonces, bueno, él estaba contento porque no se había llegado ninguna materia, porque ya estaba graduado, y se quedó la primera semana en casa, y ahí estaba en casa. Pero cuando llegó la segunda semana, me dice, papi, estoy re aburrido, ya hace 1 semana que estoy en casa. Ya no sé qué hacer, recién hace 1 semana que ya no voy a la escuela, ya estaba aburrido. Entonces yo le digo, bueno, tenés que ser productivo, ¿por qué no vas y cortás el pasto? ¿Qué me echó frío? No, dice, prefiero seguir aburrido, me dijo. Claro. Y yo me puse a pensar, ¿no? Qué verdad. Vio que el ser humano, nosotros, nos gusta la vagancia. Si tenemos que elegir estar sentados en el sillón y mirar una película, a ir a cortar el pasto en el rayo del sol, ¿qué elegimos? Claro, es que es lógico. Pero ¿sabes qué? El mirar la película, que no está mal, no es muy productivo muchas veces. Sí, quizás cortar el pasto. O pintar una pieza. Entonces, o arreglar la pieza para los que terminaron el colegio. Amén, gloria a Dios. Un poquito ordenar la casa. Entonces uno se pone a pensar, y el adulto también, hay que ser productivo. Se ha puesto a pensar que quizás ha pasado, ya terminamos este año 2024, además, ¿no? Qué rápido pasó el año. Y ya estamos en el 8 de diciembre de 2024. No, el año pasó volando. Y si te pones a reflexionar, a pensar un momentito, desde enero de 2024, hoy a diciembre de 2024, ¿has sido productivo en tu vida? ¿Has progresado? ¿Has avanzado? ¿Has aprendido cosas nuevas? Creo que yo siempre, por lo menos trato, en enero de todos los años, siempre trato de animar a la iglesia, decirle, es importante que ustedes en este nuevo año hagan algo que no hayan aprendido, o aprendan algo que no hayan aprendido, hagan una carrera, un curso, un oficio, o lean un libro que nunca han leído, cosa que cuando termine este año, lleguen a diciembre, y miren para atrás, puedan decir, che, este libro nunca lo había leído, o este año lo leí. La Biblia nunca la había leído y la leí todo en este año. O esto no había hecho, ahora aprendí algo nuevo porque aprendí un oficio. Entonces uno se pone a pensar, pasó el año, que pasa hablando, pero digo, fue productivo en mi vida porque ahora sé algo que el año pasado no sabía. Ahora aprendí algo que el año pasado no había aprendido. Entonces pasó el tiempo, pero yo crecí. Yo me desarrollé, yo avancé. Pero tiene que ver con una determinación de cada uno de nosotros, de querer aprender o de querer progresar. O, como le digo como título, de ser productivo. Y de eso trata. Y ahí me vino cuando me dijo Lucas, estoy aburrido. Entonces digo, ponete a leer un libro. Y le dije, ¿sabes qué? Un libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, de administración. No, se leer ahora, ya estuve todo el año estudiando. Pero nada, te cae bien. Es que, claro, él quería hacer algo que no lo aburriera, pero que no le llevara esfuerzo ni sacrificio. Y el ser productivo va a demandar de sacrificio, va a demandar de esfuerzo, va a demandar de determinación y va a demandar de la palabra que no nos gusta, que es trabajo. Hay que trabajar para ser productivo si queremos ver resultados. La Biblia cuenta en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14, lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue
y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir del dientes. Qué maravillosa parábola Jesús les enseña a sus discípulos, hablando acerca de ser productivo en la vida. ¿Saben que esta palabra nos habla de 3 personas o 3 tipos de personas? Sí. Dice que a la primera le entregó 5 talentos. Vamos a suponer, no hice el cálculo, no me tomé el tiempo de hacer el cálculo de cuánto era literalmente justo lo que es un talento. Pero supongamos que un talento, porque es dinero, que un talento equivalía a 1 millón de pesos. No quiero decir que quizás equivale a eso, quizás equivale a más, pero vamos a hacerlo para que se me sea más fácil a mí hacer la cuenta matemática, ¿bien? Entonces vamos a suponer que un talento es 1 millón de pesos. Entonces al primero le da 5 talentos, es decir, ¿cuánto le da? 5 millones. Cuando voy a 5 millones, a veces se nos ponen los ojos de... ¿Cuánto llegaremos a tener 5 millones? Lo podemos pensar. Bueno, 5 millones, mucho tiempo. A otro le dio 2 talentos, es decir, 2 millones. Y a otro le dio 1 talento, es decir, 1 millón. Sí, el Señor se lo entrega a cada uno y se va. Luego de mucho tiempo regresa. Entonces se acerca el primer hombre que había recibido esos 5 millones, esos 5 talentos. Y cuando regresa, la Biblia dice algo interesante. Que regresa y le dice al Señor: aquí tienes los 5 talentos, lo que me diste. Porque entendemos que todo es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todo es de Dios. Entonces aquí tienes lo que me diste, 5 talentos. Pero con estos 5 talentos negocié. Y gané otros 5 millones más. Es decir, un buen negociante. Aquí tiene lo que es tuyo, más la ganancia. 5 millones más. ¡Wow! ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, lo que has hecho, bien, buen siervo y fiel. En lo poco, dijo. Le había entregado 10 millones. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Sucedió que vino el segundo hombre y le dice: aquí tienes los 2 talentos que me diste. Y sobre esto gané otros 2 talentos más, 2 millones más. Aquí tienes lo que es tuyo, más la ganancia. Lo que hice con lo que tú me diste, que no era mío, era tuyo. Aquí tienes el doble, duplicado, y se lo entrego. Bien, le dice el Señor, buen siervo y fiel. En lo poco, ¿cuántos millones le dio? Y sigue diciendo lo poco. O sea que para Dios, lo que vos le puedas llegar a dar siempre va a ser poco. Lo que yo le pueda llegar a dar siempre va a ser poco. Pero lo importante de esto es que dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel. Porque a Dios no le importa el número. Le importa que seamos fieles. Hoy escuchamos esa palabra. En lo
lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegó el tercer hombre, que le había dado uno. Y cuando viene, dice el hombre, aquí tienes lo que es tuyo, un talento. Sabía que eres hombre fuerte y que todo es tuyo, así que lo escondí bajo la tierra para que no se perdiera. Ahora lo saqué y aquí te devuelvo lo que es tuyo. Y el Señor dice, pero siervo malo y negligente, ¿por qué no llevaste el dinero que tenía el banquero? Para que cuando yo regrese lo hubiese buscado y me hubiese devuelto 1,000 talentos más los intereses que el banco te hubiese llegado a dar. Y dice que el Señor se enojó y le sacó ese talento. Y a mí lo que me sorprende es que se lo dio al que tenía 10. ¿Por qué no se lo dio al que tenía 4? Al que había ganado 4, que tenía menos que el que tenía 10. Yo viste que a veces es difícil entender a Dios. Pero yo me puse a meditar y entonces claro entendí que el que tenía 10 era el mejor administrador. Por eso había llegado a eso. Y entonces sacó el talento este. Y uno dice, qué malo, Dios le sacó lo que le había dado, pero era de Dios. Se lo sacó y se lo dio a este que tenía 10, que supo multiplicarlo. Este va a ser un mejor administrador. Porque el texto dice que Dios nos da a cada uno según la capacidad. Y yo me puse a pensar esta verdad, que no todos tenemos las mismas capacidades. No es que seamos mejores que otros, o que otros sean mejores que nosotros. No, pero tenemos que entender que no todos tenemos la misma capacidad. Si hoy tenés, y Dios viene y te da 10 talentos, pero 10 millones, ¿sabes lo que hacemos nosotros que nunca manejamos nada? Nos compramos todo lo que soñamos. Y a la semana no tenemos más nada. Pero el que tiene y está acostumbrado a tener, lo negocia, lo hace trabajar, para que pase el tiempo y tenga mayores recursos. Esa es la realidad, que no todos piensan de la misma manera, que no todos tienen la misma capacidad para hacer negocios. Hay algunos que dicen, yo con el primer sueldo, me lo voy a gastar todo. Y llega el primer sueldo y se funde. No que se lo gastan todo, se gastan todo y después deben, porque gastan más de lo que ganaron. Es que me tengo que dar un gustito, te dice. Nunca tuve nada, no tengo trabajo, no me lo gasto todo. Claro, no es buen administrador. Pero aquel que es buen administrador no lo gasta todo, lo invierte. Sabe que esta parte lo puede gastar, esta parte lo puede invertir, esta parte la puede ahorrar. Porque sabe. Porque tiene una capacidad diferente. Y ahí está la clave. Por eso Dios, yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios? Yo lo noto en todos lados donde me muevo, ya sea dentro de las iglesias como así también en el mundo secular. Yo veo que hay gente que es más próspera que otras. ¿No ha visto usted eso? Y también he visto gente que es más capaz que otras. Y he visto gente que es mejor administrativa que otra. Y no es que tiene una capacidad diferente que Dios le ha regalado. Y también he visto que algunos, a Dios, viste que yo he escuchado también esto, mira, a este Dios prospera y a este no lo prospera tanto. A algunos Dios bendice y a otros no los bendice. ¿No? Entonces es como que decimos, entonces Dios no es justo, Dios es justo. Los que no somos justos somos nosotros. Entonces Dios puede ser que bendiga mucho, prospera mucho. No, es que Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Si vos sos prosperado es porque Dios te prospera. Pero tiene que ver con qué hiciste con lo que Dios te dio. ¿Me sigues? Porque a todos Dios le da algo conforme a su capacidad. Pero ¿qué hiciste? El que tenía uno lo escondió bajo tierra. Se lo quitó. Y no le dio más. Pero el que tenía 5 lo multiplicó a 5 y recibió uno más. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido de Dios? Y déjame decirte la primera frase, la expresión. Ay, Señor. La primera expresión es que la prosperidad es una bendición dada por Dios. Es decir, la prosperidad es una bendición dada por Dios. Dios me da el talento o los talentos y yo tengo que negociar sobre eso conforme a mi capacidad. Y si a mí me va bien, es porque Dios quiso que me vaya bien. No son mis méritos, sino que es una bendición dada por Dios.
Y cuando yo entiendo quién es Dios y amo a Dios y sirvo a Dios y Dios es lo primero en mí, entonces el talento que Dios me da, lo que yo decida negociar ese talento, Dios hace que sea próspero. Dios hace que se multiplique. Dios hace que las puertas se abran. Dios hace que las ventanas del cielo se abran y de Él derrama las bendiciones hasta que sobreabunde. Él nos da esa gracia, esa capacidad. ¿La siguiente está aquí? ¿Sabe qué? Ser próspero es también ser productivo. Cuando hablamos de prosperidad, sabe que lo primero que por lo menos a mí se me vino a la mente, la palabra prosperidad, es decir, es un hombre que tiene muchos millones, o una mujer que tiene muchas riquezas. Y la prosperidad, en realidad, el significado de prosperidad no es el que nosotros quizás imaginábamos. Sabe que la prosperidad era tener lo suficiente para el camino. Otra frase para nosotros. La prosperidad era tener lo suficiente para el camino. El rey, cuando tenía que mandar un mensaje a otra provincia, llamaba a su mensajero. Y venía el mensajero, escribía la carta al rey y le dice, tienes que llevarlo de San Nicolás a, no sé, Jujuy. Y le daba una moneda al rey, al mensajero, aparte de la carta, una moneda. La moneda se llamaba prosperidad. ¿Para qué servía la moneda? Era prosperidad. Le servía para ir en el camino y para regresar. Esa moneda, el mensajero tenía que administrar de tal forma que le alcanzase para ir, llevar el mensaje y regresar. Esa es la prosperidad. Es decir, que la prosperidad no hablaba de millones, hablaba de tener lo suficiente para el camino, para ir y para venir. Cuando una persona tiene lo suficiente para ir y para venir, entonces tiene la prosperidad del Rey de Reyes. Y yo me puse a pensar, soy un próspero. ¿Y usted? Sí, usted tiene. ¿Usted se puede vestir? ¿Usted puede comer todos los días? ¡Wow! Me dijo mi hijo Luca, papi, nosotros no comemos de noche. Pero no porque no tengamos, le digo, es porque tu madre no nos cocina. Ahora, la prosperidad tiene que ver con eso. Y Dios nos hizo prósperos, nos dio la monedita para que tengamos para el camino. Y cuando vos entendés que te dio esa monedita, el talento, alguno le dio uno, otro le dio dos, otro le dio cinco, tenemos que hacer que ese talento rinda para ir y para venir, nos alcance. Tengamos lo suficiente. Yo no digo que nos sobre, pero que no nos falte. Porque eso es lo que viene de Dios. Tenemos que ser buenos administradores para que lo que Dios nos da, que la prosperidad, nos alcance para nuestro camino. Debemos asegurarnos que cada uno de nosotros siempre tenga para el camino. ¿Saben que la Biblia cuenta de tres personajes? Abraham, Isaac y Jacob. Así Dios hacía llamar. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Estos tres hombres eran hombres prósperos. Dios les dio para el camino. Nunca les faltó nada. Fueron grandes y maravillosos administradores. Por eso eran hombres que fueron productivos. Porque la productividad es igual a ser próspero. Entonces Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob esa moneda, esa prosperidad para que tuvieran para el camino ida y vuelta. Pero hay algo que llama la atención y aquí quiero detenerme. En Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Yo se lo voy a leer en esta noche en la versión NBI. Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante. La Biblia dice lo siguiente: hay una promesa que Dios le da a Abraham. Y en esa promesa Dios, a la redundancia, le promete. Y le dice, Abraham era un hombre de 99 años, Sara una mujer de 90, y además era estéril. Ya eran abuelos. Abuelos, una forma de decir, gente anciana, porque no tenían hijos. Ahora, Dios le promete y le dice algo que me llamó la atención y que quiero destacar hoy. Génesis 17:1 en adelante, versión NBI dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, le dice Dios a Abraham. Versículo 2: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú, le dice Dios a Abraham, serás el padre de una multitud de naciones.
y no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. El versículo 6 es claro. Te haré, acá viene la promesa, tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Acá viene la promesa. Dios le promete a Abraham, a un hombre de 99 años, a una esposa llamada Sara de 90 años y que además era estéril, le dice: Abraham, yo te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Y sigue el texto: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Cuando Dios le habla esta palabra a Abraham, es un año antes de que nazca Isaac. Dios le promete a Abraham: yo te voy a hacer fecundo, yo te voy a hacer productivo. Investigando, el ser fecundo en el original hebreo significa lomos. ¿Qué significa? Y cuando yo veo la palabra lomo, me acordé de... ¿Viste cuando decía andá por él? Fui a la carnicería, vi un carnicero flaquito así: ¿tenés lomo? Y yo digo: ¿para qué le dije eso? Era como yo el flaquito, no tenía lomo. Y que lo primero que nos viene ahora es acá. Pero lomos, en el original hebreo, no es esto. Los lomos se refiere a las partes íntimas del ser humano, del hombre como de la mujer, las que cubrimos con mayor decoro. Los genitales. Eso se refiere a los lomos. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham, le dice: Abraham, desde tus lomos, desde tus genitales, yo los voy a hacer fecundos, yo los voy a hacer productivos, yo les voy a multiplicar, van a tener hijos. Pero no es que solo soy viejo, dice, hoy mi esposa es más anciana y estéril. No, ustedes van a llenar naciones de hijos que yo les voy a dar, porque los voy a hacer fecundos. Entonces, vos humanamente te pones a pensar y te das cuenta que Dios le estaba diciendo: no, desde lo que vos creés que va a ser imposible, yo lo voy a hacer posible. ¡Wow! Yo prediqué esto el otro día y mi señora me dijo: ni se te ocurra. Nosotros no vamos a tener más. No, vamos a tener hijos espirituales. Pero que vamos a ser fecundos, vamos a ser fecundos. Porque Dios nos va a dar hijos espirituales, porque el pequeño vendrá a servir y el menor un pueblo fuerte. Yo que va a su tiempo, es que esto se ha cumplido, pero eso vamos a ser productivos, fecundos. Pero no en este caso era de hijos. Y Dios le habla y le dice: de lo que vos creés que es imposible que esto acontezca, yo lo voy a hacer posible. Porque yo lo voy a hacer fecundo, yo lo voy a hacer productivos. Ustedes van a dar a luz. Y de lo que ustedes menos imaginaban, yo voy a llenar naciones. Y me encanta esto porque Abraham no tuvo que hacer nada. Sí, en realidad sí. Tuvo que acostarse con su mujer. Pero es una promesa. Y cuando Dios promete, cumple. Porque no es hombre para arrepentirse, el hijo de hombre, ¿no? Para arrepentirse. Lo que él prometió lo cumple. Entonces lo único que tenía que hacer Abraham era acostarse con su Señor y esperar. Dios le prometió: yo te voy a hacer fecundo, yo te voy a hacer productivo. Y creemos cuando hay una promesa. Es como cuando le prometemos algo a nuestros hijos: yo te prometo esto si no te lleva materia. Y cuando no te lleva materia, te digo: bueno, vos me prometiste esto y lo esperan. Porque hay una promesa que no tienen que hacer más nada, van a esperar hasta recibir lo que se le ha prometido. Dios le promete a Abraham: te voy a hacer fecundo a vos y a tu esposa, los voy a hacer productivos. Y querido Dios, yo sé que hay una palabra de Dios también para nosotros, y que tiene que ver con que Dios dice: yo los voy a hacer productivos. Miren para los que están atrás, miren hacia alrededor, miren todos los que hay acá, mírense entre ustedes. ¿Saben qué? Yo veo que la iglesia está fecunda. Yo veo la congregación productiva. El otro día vi la foto de la reunión celular. ¡Qué tremendo! Me mandaban algunos de los líderes fotitos de esta es mi célula. ¡Impresionante! Eso habla de ser productivo, fecundos. Es una promesa dada por Dios de que vamos a ser fecundos.
fecundo. ¿Cuánto dicen amén? Espiritualmente, decía tu esposa por la duda. Vamos a ser productivos, vamos a ganar. Muchas personas van a Cristo. Hay una promesa y cuando Dios promete, Dios no cumple. Por eso yo estoy constantemente esperanzado, porque ese día llegará. Isaías 60:22 se cumplirá, porque es una promesa. Y Dios lo que dijo lo va a hacer. Lo segundo que quiero hablarte está, si me acompaña, en Génesis 35. Ahora Dios le habla a Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el nieto de Abraham. Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo a Jacob. Y Dios se encuentra con Jacob y a Jacob no le hace una promesa. ¿Escucho bien? Sino que a Jacob Dios le da una orden. Y le dice a Jacob: sé fecundo, sé productivo. Es diferente. Una cosa es que Dios te prometa, te voy a hacer productivo. Y otra cosa es que el Señor te ordene, tienes que ser productivo. Ahí ya tengo que empezar a trabajar. Sacrificio. ¿Qué hago con el talento? Lo tengo que multiplicar. Tengo que hacer que esto de negocio, que esto avance. Y el texto dice, Génesis 35:9, cuando Jacob regresó a Padan Aram, o de Padan Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Estoy leyendo una versión NB. Con estas palabras le dice Dios a Jacob: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Versículo 5, 35 ahora. No, 5 no. Versículo 11. Y luego Dios, 35:11. Y luego Dios añadió, cuando hablaba con Jacob, y le dice Dios a Jacob: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo. 35:11. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, o una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y también a tus descendientes. Y Dios se le alejó del lugar donde había hablado con Jacob. ¿Qué está aquí hablando? ¿A qué le está diciendo Dios a Jacob? Tienes que ser fecundo. Es una orden. Una promesa es sencilla. Yo te prometo que va a pasar esto y esperar hasta que suceda. Pero decirte: ahora quiero que sea productivo. Ahora te di 5 talentos y quiero que traigas 10. Ahora te di 2 talentos y quiero que traigas 4. Tienes que moverte ahora. Ya no puedes esperar que esto se cumpla. Ahora tú tienes la obligación de multiplicarlo, de ser fecundo, de ser productivo. Y a veces no nos damos cuenta, pero hay veces que Dios nos promete y hay otras que Dios nos ordena. Cuando Dios nos promete, bueno, esperemos con fe, confiadamente. Pero cuando Dios nos ordena, actuemos. Cuando el Señor le entregó a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y 1 talento, no le prometió nada. Le dijo: ahora, conforme a su capacidad, negocien con lo que les da. Porque yo regresaré por lo que es mío. Y quiero que me lo devuelvan con los intereses. Quiero ver frutos. Quiero que sean productivos. Y aquí ahora está en nosotros, que Dios nos está pidiendo productividad. ¿Y de qué se trata la productividad? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha ofrecido? Con las capacidades que tienes tú que yo no tengo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? Lo estoy multiplicando, estoy siendo productivo. Estamos terminando todo un año, 2024. ¿Qué hice con lo que Dios me dio? Hoy podemos contar muchos testimonios de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y gloria a Dios, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero yo, ¿qué hice por Dios? Además de pedirle y orar, ¿qué hice por Él? ¿He sido productivo? ¿He traído nuevas almas a los pies de Cristo? ¿Le he predicado el evangelio a la gente? ¿Le he hablado del amor de Dios a los demás, a las personas? ¿He llevado el mensaje de salvación a la gente? Dios está pidiéndonos que seamos productivos. Por eso Dios dice: debemos ser fecundos, fértiles. Debemos ser discípulos multiplicadores. Debemos ser líderes multiplicadores. Debemos ser pastores multiplicadores.
Ahora nosotros, la semana próxima, el 18 de diciembre, tenemos nuestra reunión celular. Miércoles 18 de diciembre. Y voy a presentar 11 o 12 nuevos líderes que levantamos este año, que fuimos preparando. Y todos los años, en el mes de agosto, más o menos, julio-agosto, yo le pido a los líderes que me den un discípulo, porque los quiero formar como futuros líderes, para que en diciembre los podamos presentar y ya comiencen a pastorear células, grupos pequeños. Y todos los años trato de hacer esto. ¿Por qué? Sea 1, o sea 10, o sea 20. ¿Por qué? Porque quiero que llegue diciembre y diga, ¿qué hice yo? Señor, me diste 5 líderes, acá tenés 5 más 5 más. Y me pongo un trabajo. De que llegue diciembre y acá te entrego lo que me diste, más esto que levanté ahora. Eso es ser productivo. Entonces yo tengo que multiplicar pastores. Yo tengo que plantar iglesias. ¿Y usted? ¿Qué Dios le está pidiendo y ordenando que haga? A mí ya sabe lo que me dijo. Yo tengo que moverme lo que Dios me dijo. Pero tengo que ser productivo. Y lo mismo cada uno de nosotros. Dios nos está pidiendo cosas. Porque Él nos dio y nos confió cosas, talentos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Hay que multiplicarlo. Hay que ser productivo. Porque de esa manera viviremos algo extraordinario. Necesitamos ser discípulos fértiles, multiplicadores, líderes y pastores que nos animemos a seguir extendiendo el reino de Cristo aquí en la tierra. Tercero, y le voy a invitar si me acompañan los músicos. Tercero, Isaías capítulo 54, versículo 1, nos habla acerca de la importancia de estar alegres, de regocijarnos, y le habla precisamente a la estéril. ¿Saben que la mujer de Abraham se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? La mujer de Isaac se llamaba Rebeca. ¿Cómo se llamaba la mujer de Isaac? Y la mujer de Jacob se llamaba Raquel. ¿Cómo se llamaba la mujer de Jacob? Es decir, que Sara, Rebeca, Raquel, las tres eran estériles. Las tres no podían ser productivas. No podían dar a luz. Las tres, a las que Dios le había prometido a sus esposos, yo no voy a ser fecundo. Pero las tres eran estériles. Y Dios, por medio del profeta Isaías, destaca algo muy lindo. Y fíjese, el capítulo 54 de Isaías, versículo 1, dice, en la versión Reina Valera ahora, y después lo leemos en la versión NBI. En la Reina Valera dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Está dándole una palabra esperanzadora. Le dice, vos que no podías dar a luz, vos que no podías ser productivo, ahora da gritos de júbilo, regocíjate, oh estéril. 4.2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tu cuerpo y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios, por medio del profeta Isaías, le está diciendo a la nación de Israel, por medio de las mujeres de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de Sara, de Rebeca, Raquel, le está diciendo a ustedes que no podían dar a luz, ahora regocíjense, ahora pónganse alegres. Y la versión NBI dice, ahora den gritos de alegría. La NBI dice, tu mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolor de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Tendrá a la desamparada, dice el Señor. La que nunca pudo ser productiva, el que nunca pudo ser fecundo, dice Dios, ahora lo van a hacer. Entonces acá viene una promesa que trae esperanza. A veces nos ha pasado, por lo menos a mí, que he trabajado, me he sacrificado y he hecho las 1001 y no he visto frutos. No he visto productividad en mi tarea, en mi esfuerzo, en mi rendición, en mi sacrificio, en mi trabajo. No he visto lo que anhelaba. He trabajado y muchas veces que he visto que tanto trabajo para casi nada de fruto. Y Dios me dice, ahora Martín, déjame decirte algo.
Regocíjate. Y comenzar a dar gritos de júbilo, porque el estéril va a comenzar a dar luz. Porque mucho tiempo estuviste llorando, porque mucho tiempo estuviste afligido, porque mucho tiempo estuviste trabajando sin ver los resultados que te merecías. Y Dios dice: y yo te he visto, porque has subido delante de mí a mi memoria tus oraciones, tus ofrendas, tus aflicciones, tu trabajo. Yo lo tengo aquí registrado en mi libro administrativo. Y ahora me dice el Señor una promesa: regocijate, Martín, y comienza a dar gritos de alegría, porque durante muchos años no fuiste productivo, pero ahora viene la fecundidad, ahora viene la abundancia, ahora viene la prosperidad. ¿Cuánto dice la Biblia? Ahora viene la moneda. Aquí tenés mi prosperidad, Martín. Quiero que seas un buen negociante, quiero que administres bien de los recursos que te estoy entregando, porque voy a venir y pedirte cuenta de lo que te di. Y quiero que me lo regreses con los intereses. Quiero que seas productivo. Y Dios me dice: Martín, tranquilo, si confías en mí y oras a mí y me pones en primer lugar, da un grito de júbilo y de alegría, porque la que nunca pudo dar luz va a comenzar a dar luz. El que nunca pudo ser productivo va a comenzar a ser productivo. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto creen en esta verdad? Y ahora tienes que poder movilizarte, accionarnos para que esto sea cumplido. ¿Sabe que Dios le da una promesa? Te haré fecundo, pero a Jacob le da una orden, y a esta mujer le da una promesa: alégrense y regocíjense, porque a ustedes les va a ir bien. Y esta mujer la agarra, y las tres dieron hijos. Y hay una nación llamada Israel que vienen de los lomos de estas mujeres, que vienen de los lomos de estos hombres, vienen de ellos porque Dios se lo había prometido. Pero también Dios quiere hacernos a nosotros fecundos, productivos, prósperos. Y termino Mateo 17, en la Reina Valera. Mateo 17, Dios nos da la gran comisión, y con esto cierro. Porque aquí no habla específicamente a nosotros, como quien habla a Abraham, a Jacob y a las esposas de Dios. Pero ahora nos habla a nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 7. Y la palabra de Dios dice: y yendo, escuchen bien, predicar, y yendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Predicar. ¿Y qué tenés que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Cristo está aquí. Ahora, y yendo, predicar. Entonces, si yo quiero ser productivo, acá no me da una promesa, acá me da una orden, un mandato. Y en ese mandato Dios me dice: tienes que ser productivo, Martín. ¿Y cómo hago para ser productivo? Tienes que ir yendo. ¿Y qué? Tienes que ir predicando. ¿Y qué tengo que predicar? Que Cristo está aquí, que Cristo está con nosotros, que Cristo se acercó. Y a la gente de hablar de Cristo, que ya vino, murió y resucitó. De que hoy recordamos en la Santa Cena, hablar de la gente. Tienes que ir yendo. El otro día, hace unas semanas atrás, fui a buscar a mi hija de la escuela. Ella sale a las 12 del mediodía, a veces a las 1, pero bueno, ese día sería a las 12 del mediodía. Y yo salgo de casa 12 menos 7 minutos, porque 6 minutos llego a la escuela. Si no hay ningún accidente en el camino, en 6 minutos llego. ¿Qué justo? No quiero perder tiempo. Claro, hablando con mis señoras, miren, andá, claro, miran 12 menos 5, me había pasado 2. Agarré el auto, andá despacio, me dijo mi señor. Y viste, yo no pude con mi genio. Y salí como tiro. Claro, estaba lloviendo. Y cuando voy a doblar, voy a agarrar algo para ir más rápido, doblo para la escuela normal, nunca doblo ahí. Peor, un embotellamiento de autos. Y estaba lloviendo y peor, más gente. Ya llegaba tarde, con eso más tarde. Y uno se desespera. Entonces agarré el celular y le escribí a Ángela: yendo. Dejate esto ahí, es decir, yendo. Y enseguida apareció de Ángela, mi hija. Yo llegué como 2:05, pero ella sabía que papi iba tarde, pero llegaba, que papi ya había salido de casa, porque el yendo te da la seguridad que estás en movimiento. Quizás saliste de un lugar para llegar al destino que tenés que ir. Por eso la Biblia dice: yendo, está diciendo ya tienes que
que salir. No te vayas todavía. Ya tienes que estar predicando. Tienes que ir yendo. No es que mañana voy a evangelizar. No, yendo. Cuando regresas a tu casa, tienes que ir predicando. A quien se te cruce el camino. Porque ya saliste de tu lugar de confort. Tienes que ir yendo. Por eso tenemos que ir yendo a la plaza y predicar el evangelio. Tenemos que ir yendo al hospital y orar por los enfermos. Tenemos que ir yendo a la célula. Aunque llegue tarde a andar a la célula, vamos. Tienes que ir yendo. Por eso tienes que ir yendo a la iglesia, a los cultos. Tienes que ir yendo. Es que llegué justo, me bañé y llego tarde a la iglesia. Anda igual, aunque llegue tarde, anda yendo. No faltes. Ir yendo. Y mientras vas, porque ya saliste, aunque llegas tarde, vas a llegar. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a predicar? Primero que me gradué del instituto, después que termine la escuela de vida. No, mientras vas a predicar, mientras vas al instituto, mientras vas a la escuela de vida, anda predicando, va yendo. Eso te hace productivo. Hay tanta gente que necesita escuchar el mensaje de Jesús y hay pocos que van yendo. Hay pocos que vamos yendo. Dios necesita una iglesia que se levante. Dios quiere una iglesia productiva. Por eso a algunos nos dio un talento. A otros nos dio 2, a otros nos dio 5, pero a todos nos dio algo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo con ese talento a ser un buen negociante? ¿Estamos yendo con ese talento a llevarles a otro el mensaje de Cristo? Porque Dios nos dio para que demos a conocer que el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, ese es el mensaje para ustedes en la noche. Pónganse de pie, por favor. Y la clave es estar yendo. Y cuando estoy yendo y haciendo lo que Dios me mandó, entonces soy productivo, fecundo. Y Dios quiere una iglesia productiva. Dios quiere una iglesia fecunda. No te quedes con los brazos cruzados. Y menos con la excusa de que yo es grande. O que me duele la rodilla. O que me duele la espalda. O que me duele la artrosis. No. Y mientras te duele, anda yendo. Y mientras te duele, va al médico, anda predicando a los médicos, a los que se sienten ahí esperando que te atiendan. Eso es ser productivo. Entonces, cuando ahora terminamos un año, pero estamos por arrancar otro. Y mientras arrancamos el 2025, cuando llegue el diciembre del 2025, ustedes puedan hacer una autoevaluación de su propia vida y poder hacer en el listado que escribieron o en el nuevo que puedan escribir en su vida. Yo le traje al Señor 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas nuevas que ahora están en los pies de Cristo y conmigo van yendo a buscar que el reino de los cielos se acerca. Que seamos productivos. Entonces, cuando venga el Señor y me diga, ¿qué es este Martín con el talento? Jamás le digamos, ahí está escondido. No. El otro día, y termino con esto, lo prometo. No había baterista en la iglesia. Yo tengo los brazos, pero tengo duro el brazo. Pero sé tocar la batería, o por lo menos me defiendo. Son muy buenos, pero bueno, no quiero ser. Pero no había baterista. Entonces subí, me senté en la batería de la iglesia y empecé a tocar. Y mis hijos, wow, papi. Apareció el hijo de uno de los chiquitos de la República Dominicana, de Fernando Coñi. Carlito, no sé cuántos años tiene, 6, 7, no me acuerdo. Y terminé, bajé y se acercó a mí y dice, pastor, así que sorprendido, pastor, no sabía que usted tocaba la batería. Entonces yo le digo, ¿y cómo toqué? ¿Toqué bien? Y me hace. ¡Es sincero! ¿Cómo así? Pero él toca la batería, pero mejor que vos toco, le digo, me hace. ¿Y sabes qué? Yo dije, no importa, yo tengo que ser productivo. Yo tengo que estar para servir, no donde haya necesidad. Cuando me toque predicar, me pararé acá a predicar. Cuando me toque tocar la batería.
Y decir que no sé cantar porque si no no queda ninguno de todos. Pero lo haría con gusto porque yo quiero ser productivo, yo quiero ser fecundo. Y quizás no lo hago mejor que otros, pero lo hago de la mejor manera que yo puedo, porque se lo quiero hacer para él. Y con a mí me dio uno, bueno, quiero multiplicarlo, a vos dio 5, pero multiplicarlo. Y no lo